allí apunten, hagan sus anotaciones, porque después vamos a tener que seguir trabajando sobre el oído, sobre lo que hemos escuchado, para ser cada vez más expertos en la palabra de verdad y poder trazarla como la exhortación apostólica nos manda. Y bueno, quiero saludar también a personas que están conectadas, que no veía hace rato. Bueno, a Edu, a Cecia, tenemos también, la había conectado a César y a Jenny. La verdad es que poder estar en esta sala y disfrutar una reunión como esta es de gran bendición. Allí la veo a Marcia, no sé si ella viene con vos, Andrés, ella se suma desde allá de Tucumán. Qué bueno es que pueda estar. Y bueno, aprovechando la oportunidad, quiero saludar a todos los que nos están viendo por Face. Estamos conectando directamente por Facebook Live, así que para los que no sabían, quiero saludar a todos los que nos están viendo esta transmisión. Y bueno, los invito a que se queden hasta el final para escuchar el mensaje, la palabra, y porque vamos a ser muy edificados. Así que, André, todo tuyo, dispone con libertad del tiempo para impartir la palabra. Bendición. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, me van a tener paciencia porque estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a hacer todo lo posible para que se entienda, ¿sí? Bueno, primero que todo, dar gracias a Dios por poder estar con ustedes. Para mí es una bendición y es una honra. Son una casa que son como familia. Para mí son familia, no como familia. Son familia para mí, para mi esposo. Hay mucha gente que conocemos ahí, que amamos. Y damos gracias por ellos, por los pastores, en especial por la pastora Norma, que me ha alegrado la tarde-noche escuchándola hoy. El pastor Alberto, gracias también a Nati y a Diego, que siempre están en contacto. Bueno, gracias por cada uno de ustedes, gracias por los que se conectan, gracias por todos los que están. Y bueno, y también agradecer a Casa de Restauración, que son los que me permiten estar, que ayer estuvieron con mi pastor conectados, así que por lo que escuché fue todo muy lindo, así que ya después me van a pasar la grabación para que puedas escucharlo también. Y bueno, cuando me comentaron de este tema que estaban estudiando, que iban a comenzar a estudiar, bueno, me encantó desde el principio. Así que bueno, para mí, más que un compromiso, es una alegría poder estar con ustedes y haciendo algo que amo, que es compartir la palabra y estudiar la palabra. Así que bueno, vamos a comenzar y yo quiero basarme principalmente en dos versículos. Si tienen su Biblia a mano, comenzamos, que es Juan capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Y el versículo que está en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Sé que son versículos de que ya de alguna manera estuvieron leyendo o sobre los que estuvieron estudiando un poquito, y de alguna manera yo quería en el día de hoy profundizar un poco más aquello de lo que vienen hablando, porque yo los vengo siguiendo, vengo estudiando con ustedes. Y la palabra verdad, para los que les gusta tomar nota, como decía el maestro Emiliano el sábado pasado, en el Antiguo Testamento hay varios vocablos hebreos, pero el más reconocido como verdad se escribe emet, que viene de la palabra amén, ¿sí? Ese vocablo tiene que ver con algo como significa sostener, estar bien fundado, firme y estable, ¿sí? De ahí que esta palabra emet o verdad significa que es una realidad firme, segura y digna de confianza.
en todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, la verdad y lo verdadero tiene que ver o con la persona de Dios, se le atribuye a Dios como el Dios verdadero, como Jehová, el Dios de verdad, el Dios de misericordia, en contra de todos los falsos dioses. Se le atribuye a Dios como una cualidad de que Él es verdad o que Él es verdadero, ¿sí? Entonces, decir que Dios es verdadero, ¿qué significa? Que Dios es veraz, es fidedigno, es decir, que es un Dios digno de confianza, digno de nuestra confianza, ¿sí? Que Él es real, que es genuino, y que Él es un Dios que nunca miente, porque su esencia es la verdad, porque Él es verdad. Entonces, como primera mención o como primer principio, podríamos decir que Dios, como un Dios verdadero, es nuestra realidad firme. Porque, a ver, a mí me encanta, digamos, estudiar los conceptos, pero también me gusta que nosotros vamos aplicando a nuestro entendimiento lo que vamos estudiando. Entonces, entender que Dios es verdadero, que Dios es nuestra verdad, tiene que ver con que Dios es nuestra realidad firme, es nuestra realidad segura y digna de confianza. Él es nuestra confianza. Amén. Así que ustedes me ponen manito, levanta la mano si no entienden, ponen en algún mensajito y yo me detengo o repito, no tengo ningún problema, ¿sí? Cuando esto que yo les comentaba, de que se lo estudia a Dios como en el Antiguo Testamento se lo asocia a la verdad o a lo verdadero, pareciera simplemente que es un concepto o una cualidad. En el Nuevo Testamento ya la verdad no es un concepto o no es solamente un atributo de Dios, sino que la verdad es una persona, ¿sí? Acabamos de leer que Jesucristo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que cuando Jesús vino a esta tierra, Él era la verdad del Padre caminando sobre esta tierra. Él es la verdad del Padre. Es decir, que la verdad ya no era simplemente un atributo de Dios, como en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, sino que la verdad se volvía una realidad firme, tangible, y se volvía una persona, que es Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, para los que les gusta estudiar un poquito más, no es solamente, no se utiliza el vocablo emet, que decíamos que es realidad firme y segura, sino que en el griego se traduce aletheia, que también tiene que ver con esta palabra que es verdad. Y hay varias citas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que se afirma que Dios es verdadero. Por ejemplo, en Juan 7:28, en 17:3, en el 5:20. Como leímos en Juan 14:6, Él afirma que Él es la verdad. Cuando los discípulos le preguntaban, porque querían saber cómo ellos iban a acceder al Padre, lo que Jesús les dice: tanto tiempo que estuvieron conmigo y todavía no entienden de que yo soy el que doy a conocer al Padre. O sea, que yo soy la verdad, yo soy el camino. Es un pasaje que podríamos hablar horas, porque de alguna manera la mentalidad judía era que tenía que entrar a un templo para encontrarse a Dios, que tenía que tener un tabernáculo con rituales. Entonces, lo que le decía Jesús: ustedes ya no tienen que entrar a ningún tabernáculo, sino que tienen que creer en mí, que soy el enviado, yo soy el camino al Padre, yo soy aquel que los lleva a conectar al Padre. Y les termina diciendo: si ustedes me ven a mí, ven al Padre, porque yo soy la verdad expresada. Todo, como dice la Escritura, o sea, todo lo que habla la Escritura habla de Cristo, ¿sí? O sea, la Escritura habla de Él. Entonces, como decíamos recién, Cristo personifica a la verdad. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo, ¿sí? Que lo tenemos en Juan 1:17 y como leímos también en 1:14. Y como leíamos recién también en Efesios 4:21, Pablo habla de que la verdad está en Cristo, ¿sí? Es decir, que ya se circunscribe a una persona específica y a un estado, que es Cristo. Y también ya había leído, Diego, al principio, Santiago
1:18, que dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿sí? Entonces nos vamos complementando y nos vamos edificando todos en esta tarde-noche. Y todo lo que tiene que ver con la verdad, por ejemplo, en el Evangelio de Juan se refiere a Jesucristo, ¿sí? Se dice que Jesucristo es el pan verdadero, la comida verdadera, la vid verdadera y la luz verdadera, ¿sí? Yo el domingo pasado justamente compartía de Jesucristo como el único alimento, como la comida verdadera. Y la verdad también debe ser nuestra comida, para que estemos llenos, saturados de su verdad. Y les comparto ahí un poquito de algo de los que les hablaba a los hermanos el domingo, era que es muy bueno que nosotros pensemos o nos detengamos a pensar de qué nos alimentamos. Y es muy bueno que decidamos alimentarnos de la verdad que es Cristo. Porque si nosotros nos alimentamos de lo incorrecto o nos alimentamos de otra cosa que no es Cristo, como les venía escuchando desde el principio, como decía Diego, estamos alimentados del engaño. O como decía la pastora Norma, estamos alimentando nuestro ego o nuestras emociones. Qué importante es esto que están haciendo ustedes, que es estar buscando y anhelando su verdad, estar buscando cuál es la voluntad de Dios, estar conociendo, indagando, estudiando y volviendo a releer las cosas que van oyendo, porque eso es bueno, de qué es la verdad, cuál es la voluntad de Dios, qué es ser amantes de su verdad. Entonces estamos enfocados en lo correcto. Como hijos, como hablábamos recién, para expresar su verdad, ¿cómo vamos a expresar? Por medio de la vida de Cristo, ¿sí? Como dijimos recién, Jesucristo era y es la perfecta expresión de la verdad. Todas las palabras de Dios se cumplieron en Jesucristo. La verdad íntegramente, en toda su plenitud y en toda su extensión. Por eso Colosenses dice que en Jesucristo habita la plenitud de toda deidad. O sea, toda la persona del Padre, todo lo que el Padre habló se cumplió en Jesucristo. Era una persona encarnada, en su persona encarnada, la verdad. Y también, mientras meditaba en todas estas cosas, pensaba en esto de amantes de su verdad. Y dije yo, de algún lugar tiene que haber salido esa frase, amantes de su verdad. Entonces la encontré. Y dice Mateo 22:16, que los herodianos, si quieren buscar ahí, si quieren buscar conmigo, Mateo 22:16, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Más allá de todo el contexto del pasaje, ¿a quién se refieren como amante de la verdad? A Jesucristo. Jesús tenía, entre tantas de sus características, tenía dos características especiales en este pasaje por lo que se lo conocía. Y uno era que amaba la verdad, era amante de su verdad y que enseñaba la verdad. Y yo me quiero detener por ahí un poquito en esto, que me dieron libertad con el tiempo, no sé si hicieron bien. Pero me encanta esto no solamente de amar su verdad, sino enseñar su verdad. Es muy importante en este tiempo, yo les decía, y también lo hablábamos con los hermanos, de que actualmente hay mucho material en YouTube o por ahí, lo que no nos podemos congregar, escuchamos de un lado, del otro, escuchamos muchas cosas. Y yo les soy sincera, yo soy bien celosa, digamos, con esas cosas, bien celosa de que se enseñe correctamente la escritura. Y debo advertir de que hay muchas cosas que circulan por internet que nada tiene que ver con la palabra. Entonces, siempre traigo en memoria
aquellos de Berea que le dice que eran más nobles que todos los demás porque estudiaban la palabra, porque ellos indagaban en la palabra. Es decir, eran personas que escuchaban algo y después iban a la escritura a corroborar si lo que se les decía era cierto. Y esa es una tarea que tenemos que hacer todos y que también la hacemos por medio del Espíritu. Es aprender a discernir la palabra correctamente, porque parte de alimentarnos correctamente tiene que ver también con lo que oímos, a qué nosotros prestamos oído, qué es lo que nosotros escuchamos. Para volvernos personas que enseñan la verdad, primero tenemos que escuchar a personas que enseñan verdad, porque al alcance de todos también hay material que no es la verdad, que no habla de Cristo, sino que habla de egos, de fama, de ministerios, de luces, y que nada tiene que ver con el verdadero evangelio. Entonces, en este tiempo somos desafiados también a conocer cuál es su verdad y a indagar sobre su verdad. Cuando yo escucho algo y por ahí el Espíritu nos dice, por ahí no es bueno agarrar la Escritura, estudiar y tener por costumbre estudiar la Escritura, porque el conocer la palabra no nos va a permitir ser engañados. Entonces, ser amantes de su verdad y conocerle y enseñar la verdad, porque cuando nosotros también amamos y conocemos su verdad, Dios nos va a dar la posibilidad de compartir con otros. Yo siempre escucho a un predicador que él dice que solamente Dios nos va a permitir hablar si tenemos algo que decir, que Dios pone gente delante nuestro cuando nosotros tenemos algo que decir. Entonces, qué bueno que cuando Dios ponga personas cerca nuestro sea para que nosotros podamos impartir de su verdad y no de nuestro propio corazón, ¿sí? Entonces, porque esto es importante, digamos, porque si a usted le gusta leer la Escritura, en Ezequiel dice que había todo tipo de profetas. Había profetas verdaderos, pero había profetas que profetizaban de su verdadero corazón. Y el Señor le dice a Ezequiel, ¿cómo él va a descubrir cuando un profeta es verdadero? Cuando lo que diga se cumple, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ser un llamado de atención. Ojo a las cosas que escuchamos. Y aprender a analizar todo, porque es bueno que podamos indagar en su palabra. Entonces, volviendo a nuestro lema, la verdad es una persona, es una sustancia, porque dice que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Toda su esencia era gracia y verdad, ¿sí? Y también podemos decir de que la verdad no solamente es una sustancia de la que Dios estaba llena e impregnado, sino que es una naturaleza, ¿sí? Es una naturaleza. Para los que están anotando, es un organismo vivo y operativo. Si leemos Primera de Pedro 1:23, dice, si me quieren acompañar ahí, Primera de Pedro 1:23. Hoy lo hago buscar mucho. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que hemos nacido de una simiente incorruptible, que es Cristo. Cristo es nuestra simiente. Una simiente que no se puede corromper y una vida indestructible, como dice Hebreos, que no se puede destruir, ¿sí? Entonces, algo muy importante, tomo un poquito de agua porque si no me agarra la tos. Una cosa muy importante es que nosotros podamos entender de que la verdad no es una lista de cosas, porque si a nosotros nos dicen, bueno, ¿qué es la verdad? No, la verdad es esto. No, la verdad no es una lista de cosas que tenemos que hacer o que podemos alcanzar. La verdad, como dijimos, es una naturaleza. Cuando somos nacidos de Dios, cuando hemos nacido de Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Como dice Juan, también en el capítulo siguiente, en el 14,
pueden leer en adelante, que nos habla de la función y del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no es un conjunto de hábitos. Yo digo a la persona, vos tenés que vivir en verdad, tenés que hacer esto, esto y aquello. Y yo le puedo decir 1000 veces, y la persona que va a hacer nada. O sea, porque por ahí a los que les toca liderar o a los que les toca enseñar, dicen, bueno, yo le dije que hace y hace todo lo contrario. Bueno, lo que pasa es que si nosotros no hemos nacido de la verdad, es imposible conducirnos conforme a la verdad. Porque la verdad tiene que ver con el gobierno del Espíritu en nuestra vida, con haber nacido del Espíritu. Cuando nosotros nacemos del Espíritu podemos tener errores, nadie es perfecto, pero el Espíritu nos conduce a toda verdad. El Espíritu nos ayuda a que cada día nosotros seamos más certeros, no a que estemos errando permanentemente. Porque pecar no es solamente, fornicar y adulterar, sino que pecar es errar al blanco, es apuntar o dirigir mi vida a cualquier lugar que no es la voluntad de Dios, ¿sí? O cualquier cosa que no dé honra a Dios. No necesariamente tiene que ser algo que escandalice a todos. No sé si me explico. Entonces, si nosotros hemos nacido de Dios, que eso es algo que también es bueno que podamos entender que no es algo que nosotros lo podamos generar. No sé si se acuerdan cuando Jesús se encontró con Nicodemo y le hablaba del nuevo nacimiento y le dice, Nicodemo, ¿y cómo voy a hacer para meterme de nuevo en el vientre de mi madre? Entonces Jesús trataba de explicarle que no se trataba de eso, o sea, no se trataba de entrar de nuevo en la panza de nuestras madres, sino de que el Padre se manifieste en nosotros como vida. Él es el único, Él como Padre, ¿qué significa Padre? Que es el que engendra, es el que da vida. Entonces, el único que puede hacer nacer a una persona en la verdad es el Padre. No está en nuestro alcance humano poder hacer nacer a las personas de Dios. Eso es algo que solamente Dios lo hace por medio de su Espíritu. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces, si hemos nacido conforme a la verdad, podemos vivir conforme a esa naturaleza que portamos. ¿Sí? O sea, usted no puede pretender que una persona, digamos, que está en tinieblas, viva como una persona justa, porque tiene otra naturaleza. Porque si una persona todavía no ha nacido a esta nueva vida, si no le ha sido impartida la vida del Señor, no puede caminar conforme a la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nacemos de Dios? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y como decíamos recién, nos lleva a toda verdad. Y en esto por ahí también me quiero detener, ya que, como les digo, me permitieron el tiempo y espero que sea de edificación. A veces los chicos se ríen con los ejemplos que yo les doy, pero a mí lo que me gusta es que podamos ser todos edificados. Y me gustaría saber, digamos, de los que están ahí, de los que están conectados, de los que van a ver después, por ahí esa pregunta que se hicieron respecto al Espíritu. Y dice que el Espíritu de verdad viene a morar en nosotros. Por eso Jesús le dijo que era mejor que Él se fuera para que nos envíe a un Consolador, que es el Espíritu de verdad, que nos iba a guiar al Padre y que conoce el corazón del Padre, ¿sí? Entonces, algo sobre lo que yo quiero edificar también y que sea para ustedes una verdad presente, una verdad que no olviden, es que en Efesios capítulo 1, que después les invito a que lo lean porque si no nos vamos a ir de tema, pero sí quiero que podamos entender esto, es que en Efesios capítulo 1 dice que Dios nos ha sellado con las arras del Espíritu. Significa de que es un sello que no se puede borrar. Y esto es algo que tiene que estar claro en nuestro corazón y que yo entiendo que todos necesitamos entender para edificar sobre una realidad firme, sobre una verdad firme. Y es que si el Espíritu está en nosotros, nosotros nunca más podemos volver a ser de las tinieblas, ¿sí? Sino que esas arras del Espíritu es un sello de Dios. Y cuando vamos a estudiar esa palabra o el significado, ¿sabe que por ahí no sé si a ustedes alguna vez, debe ser, les tocó ir a la carnicería, aunque parezca que no tiene nada que ver, tiene que ver, y vieron o a una vaca o un pedazo de carne que ya estaba con un sello,
Y que muchas veces nos ha pasado que por ahí nos toca cocinar con esa carne o intentamos sacar y el sello no se va, y no se va, y le sacamos y no se va. Y con esto ustedes dirán que ¿a qué quiero llegar? Y yo quiero llegar a este punto, de que si nosotros, Dios nos ha dado de su vida, absolutamente nada nos puede sacar de su espíritu. Y edificar en una realidad firme tiene que ver con entender de que el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo no se va de mi vida, porque Dios lo envió a mi vida, no para irse. Durante mucho tiempo, como iglesia, nosotros hemos creído de que el Espíritu Santo viene en la reunión y se va cuando nosotros salimos, y no es así. O sea, nosotros tenemos al Espíritu o no tenemos al Espíritu. ¿Hemos nacido de Dios o no hemos nacido de Dios? Esto es algo firme, digamos. Y en esto, digamos, como decía la pastora Norma, es decir la verdad, aunque a veces duela o produzca enojo, porque durante años, muchas veces en las congregaciones se ha creído eso, digamos, que el Espíritu va y viene. Y yo siempre digo que el Espíritu no es una paloma, el Espíritu también es una persona y que viene a morar en nuestro corazón. Entonces, morar tiene que ver con hacer morada, hacer tabernáculo, que Dios, el propósito de Dios sea formar a Cristo en nosotros y expresar su verdad, tiene que ver con algo permanente que Él hace en nuestro interior. Esa obra del Espíritu no puede ser esporádica, sino que es permanente. Entonces, entender que el Espíritu de verdad habita en nosotros, no se va, o sea, queda en nosotros. Y eso, ustedes me dirán, ¿por qué pongo tanto énfasis en esto? Porque sabe que muchas veces absolutamente todas las personas cometemos errores. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando nosotros cometemos errores, que pensamos que Dios está lejos de nosotros, que tenemos que acercarnos a Él, que tenemos que hacer muchas cosas para acercarnos a Él, y a veces eso nos resulta dificultoso. Y eso es parte del engaño de la religión. ¿Por qué? Porque si Dios vino a morar en nuestra vida, Dios no se va. Entonces yo no necesito hacer muchos sacrificios, sino que yo necesito reconciliarme con la verdad que opera en mí, que yo fui diseñada para la gloria de Dios. ¿Puedo haber cometido errores? Seguramente, porque quizás no tenía la luz, no tenía el entendimiento, no tenía la sabiduría. Pero teniendo el Espíritu morando en mi vida, me vuelvo a alinear a la voluntad de Dios, a ese Espíritu que mora y que no se va. Como les dije, eso tiene que quedar claro, porque si no, o sea, la culpa cuando nosotros cometemos un error nos puede hacer que dejemos de lado todas las demás cosas. Pensar de que no estamos, o que estamos solos, o que Dios ya no está con nosotros. Y Dios está con nosotros, Dios no se va de nosotros. Entonces, trabajando sobre esa verdad, sobre ese espíritu de verdad que está en nosotros, comprender esta verdad que es Cristo, que Él se fue ¿para qué? Para dejarnos un consolador permanente, para que Dios, la misma esencia es el Padre, el Espíritu Santo, more en nosotros. Y el mensaje de verdad es verdaderamente una solución vital para nuestra vida. Entonces, entender que la verdad es algo maravilloso y que podríamos hablar un montón, pero una de las cosas que resuelven el ser humano es justamente esto que hablábamos del espíritu. Porque, ¿qué pasó en el Edén? Yo les decía el domingo a los hermanos, ¿qué hizo Adán? Adán, ¿qué hizo en el Edén? Todos me van a decir, pecó, no sé, desobedeció a Dios, otros le echarán la culpa a Eva, pero en sí, ¿qué es lo que hizo Adán? Adán no comió de la voluntad de Dios, sino comió de su propia voluntad. Comer de nuestra propia voluntad tiene un fruto, que es la muerte. Y eso es lo que le produjo a Adán y a Eva. Entonces, al ser desobedientes, tiene como fruto la muerte y es consecuencia del pecado. El pecado, la desobediencia, la muerte es una conexión que no se puede romper. Pero algo maravilloso es que Dios, yo siempre digo esto, que Él nunca se queda de brazos cruzados, sino que Él es la solución a todo. Por eso Él es el yo soy, es la solución a cualquier circunstancia que se pueda presentar en nuestra vida y es todo lo que necesita nuestra vida. Entonces, la verdad, ¿qué es lo que viene a hacer? A resolver un problema de muerte en el ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué había ocasionado con Adán y con Eva? Que sean destituidos de la gloria de Dios, que sean separados de aquello de lo que Dios había diseñado para el ser humano. Entonces, cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Murió espiritualmente, ¿sí? O sea, y la muerte
no como algo místico, sino como la muerte como una separación de Dios, porque eso significa muerte, separación. Entonces el hombre en el Edén, ¿qué es lo que quedó? Separado de Dios, después de desobedecer. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la verdad? A resolver este problema de muerte, ¿sí? Cuando nosotros conocemos la verdad, somos trasladados, como dice Colosenses, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Eso es lo que produce la verdad en nosotros, que seamos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde no solamente cambiamos de geografía, porque ahora estamos en Cristo, sino que cambiamos de dueño, ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? Como que andábamos al principio que decíamos que ¿quién es el que tiene el poder de romper el pecado? Cristo. ¿Quién es el digno que a la muerte venció? Cristo. Entonces, nuestro dueño ya no es más el engaño y no es la mentira, sino que nuestro dueño, nuestro esposo, es Cristo. Es lo que también podemos encontrar en Romanos capítulo 7, cuando dice de que nosotros ya no estamos más sometidos a la ley, sino que nosotros damos gracias a Dios por medio de Jesucristo. Comienza el capítulo 8 de Romanos, diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces Cristo trajo una nueva realidad a nuestras vidas, que se terminó el tiempo de condenación y se terminó el tiempo de muerte, y comenzó el reino de la vida, el reino de la verdad, el reino de la justicia del Señor, ¿sí? Entonces nuestro dueño es el Señor, ¿sí? Y me quedaba pensando justamente en algo que de alguna manera sabía de que parte iba a compartir el pastor José Luis y algo de lo que había hablado el profeta Emiliano, que tiene que ver con conocer a Cristo, porque dice Juan capítulo 17, vamos ahí, hoy estamos buscando a pleno para que no los tenga aburridos, así tomen muchas notas y estén bien despiertos. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y parte de lo que habían escuchado ustedes cuando hablaban con el profeta y con el maestro Emiliano, es que este conocer tiene que ver con una intimidad, con un casamiento. ¿Y se acuerdan de eso? Pues estuvieron conectados todos, ¿pudieron ver? Entonces, esto tiene que ver con lo que venimos hablando. Esta nueva realidad que viene por medio de Cristo es porque nosotros cuando estamos en Cristo somos uno con Él, nos casamos con Él. Él es el amado de nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros abrazamos ese diseño divino, ¿sí? El conocer tiene que ver con comunión, con conocer, con intimidad, con una relación íntima, con una relación profunda. Entonces, una de las cosas que yo anotaba es esto: cuando nosotros nos volvemos uno con Cristo, no podemos estar divorciados del diseño de Dios. Entonces, es fundamental para nuestra vida que nosotros podamos conocer su verdad, conocer su palabra. Como decía el profeta Emiliano, es imposible que una persona hable de parte del Espíritu y ni siquiera conozca su palabra. Entonces, como hijos, lo más importante es conocer el diseño divino, conocer el propósito eterno, conocer los pensamientos de Dios, que se vuelvan nuestro alimento, nuestra vida. Y si somos hijos nacidos en la verdad, otra de las cosas que el Señor ministraba en mi corazón y que siempre lo trabajamos, no solamente personalmente, sino como matrimonio, es que tenemos que morir a los puntos de vista personales. Y eso es re difícil, digamos, porque nosotros los seres humanos siempre queremos tener razón, ¿o no? Y más las mujeres. Entonces, siempre queremos tener razón. Y nos cuesta renunciar a nuestras formas de vida, a nuestras tradiciones, incluso mismo nos pasa en la congregación, nuestra forma de hacer el culto. O sea, muchas personas, quizás ustedes no tienen problemas, pero hay muchas personas que han entrado en crisis por no tener
nuestra justicia humana queremos establecer las formas de cómo tiene que ser todo. Pero parte del trabajo que el Espíritu hace en nosotros es también mostrarnos cuando estamos equivocados o cuando tenemos un punto de vista humanista, que también nos puede pasar, que pasa mismo en las facultades, o sea que uno es formado y a veces pasa horas con gente que tiene un pensamiento altamente humanista y muchas veces puede quedarse pensando, decir, no, la verdad que parece que tiene razón. Entonces, por eso yo le decía al principio, es muy importante que analicemos qué es lo que oímos, de qué nos alimentamos, qué es lo que llena todo nuestro ser y aprender a conocer la voluntad de Dios, a que la palabra, como decía una de las chicas al principio, sea nuestro tesoro, sea nuestro deleite, sea entender de que todo son las instrucciones, las enseñanzas para vida, abrazar esa verdad. Entonces, si vivimos en su verdad, la muerte y la separación no pueden triunfar sobre el diseño de Dios, porque parte de entender la realidad es dejar inoperante todo el sistema de las tinieblas en nuestra vida. Comprender la realidad de Cristo en nosotros es comprender de que nosotros no estamos en las manos de cualquier persona, sino que estamos en las manos de Dios, que somos las ovejas de Dios, que nadie nos puede arrebatar de su mano. Y comenzar a descansar sobre verdades eternas. Descansar en este sentido, o sea, sé que han escuchado también que la verdad no produce pasividad, pero pasividad en la vida, digamos, o sea, en expresarla, pero sí nuestra mente en algunos asuntos tiene que tener el descanso y el reposo del Señor, de saber de que nuestra vida nada es por casualidad y que tampoco, o sea, dependemos de un ser humano ni de un gobernante, tenemos que respetarlos, por supuesto, pero nuestra vida está sujeta a algo mayor, que es al Dios eterno, al Dios soberano, que es al Dios que tiene el control de la historia y de todas las cosas, ¿sí? Entonces, la verdad es un antídoto contra la muerte, ¿sí? Cuando nacemos en esta vida del Espíritu, cuando nacemos por medio del Espíritu de vida, somos establecidos en la verdad del reino, en una nueva realidad. Como decíamos, estamos ubicados geográficamente en un lugar distinto. Dios, por medio de Cristo, nos sentó en lugares celestiales, ¿sí? Entonces, vivirle la verdad no solamente es conocer las Escrituras, porque si no, o sea, muchos teólogos serían los mejores, digamos, en cuanto a la verdad. Entonces, no es solamente conocer, sino que es vivir conforme a esa verdad revelada, ¿sí? Como decía al principio, me encantó la canción con la que comenzaron. Perdón, tomo un poquito de agua. Es no solamente conocer, digamos, la verdad, sino vivir conforme a esa verdad. Y como decía la canción del principio, Señor, revélanos el poder que hay en ti, revélanos el poder de estar reunidos en tu nombre. Y pienso de que parte de nuestras oraciones tienen que comenzar a hacer de esa forma. Señor, revélanos lo que tú has hecho por medio de Cristo, en la realidad que tú nos has establecido, que las tinieblas, que el sistema no nos deje inoperantes, sino que esta verdad pueda ser expresada, pueda traer libertad. Porque, como citábamos también, que cuando nosotros conocemos la verdad somos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque ya las tinieblas ya no nos pueden esclavizar, el pecado ya no nos puede esclavizar, el diablo ya no es mi enemigo íntimo, el que tengo que andar corriendo de todos lados, porque yo entiendo de que Dios es mi cuidador, que a medida de que yo camino, Dios pone a disposición una cantidad de ángeles que ni siquiera yo puedo ver para guardar mi vida. Porque por sobre todo diseño satánico está el diseño eterno de Dios, que no va a permitir que nada de lo que es suyo se pierda, sino que todo llegue a la concreción de su diseño eterno. Entonces, la verdad, lo que Dios hizo por medio de Cristo y lo que es Cristo en su persona, en su obra, tiene que volverse una expresión de vida en nosotros, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y lo decían las chicas al principio, ser genuinos, ser verdaderos, donde quiera que vayamos, no esconder
no tener vergüenza de ser diferentes, porque muchas veces quizás hay personas que nos van a decir, ¿y de qué te sirve ser genuino? ¿Y de qué te sirve ser sincero? ¿Y de qué te sirve ser honesto? Y la verdad de que me sirve para dar gloria a mi Dios. Entonces no tenemos que tener miedo de tener sistemas, formas de vida diferentes al mundo, sino que tenemos que estar en paz y tenemos que estar seguros de aquello que nosotros hemos creído. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque quizás muchas personas no van a entender nuestra forma de vida, pero lo que nosotros necesitamos es expresar la vida de Cristo en esta tierra, aunque mucha gente no lo entienda, aunque mucha gente diga, yo no entiendo cómo vos podés hacer así, yo no entiendo cómo vos podés ser generoso en medio de la pandemia, no sé cómo vos podés amar a pesar de que te traten mal, no sé cómo podés sembrar en esas personas que hablan mal de vos. Y bueno, porque esa es la naturaleza de vida, porque si fuera, era como decía Jesús, si tenemos que amar a los que nos aman es fácil. O sea, el asunto es vivir en contra de lo que el sistema establece como una doctrina para nuestro pensamiento. Entonces, vivir en su verdad, conocer su palabra, nos va a mantener centrados en su voluntad, centrados nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos en aquello que da gloria a Dios, ¿sí? Vivir en su verdad requiere también algo muy importante, muy importante para los que toman nota, y es que nosotros tengamos siempre un corazón humilde, ¿sí? Porque ninguna persona sobre esta tierra tiene la plenitud de la revelación, sino de que todos por gracia vamos siendo iluminados conforme la medida y la porción de Cristo en nosotros. Entonces, eso significa de que todos, hasta que venga el Señor, estamos siendo perfeccionados. Entonces, cuando a veces nosotros entendemos una verdad que por ahí las otras personas no la comprenden, no es para que saquemos la espada de la justicia y lo matemos, sino para que nosotros podamos mostrarle la verdad en amor, porque eso era lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Usted imagínese la iglesia de Éfeso que habla en sí de la revelación de la iglesia. Tenían las mayores revelaciones, pero le dice el apóstol Pablo, ustedes sigan la verdad en amor. Después lean ustedes en el capítulo 3 y en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces podemos decir, bueno, yo digo la verdad, pero no me importa lo que pasa después de eso. No, la verdad se sigue en amor, con el anhelo en nuestro corazón de edificar a los otros, de edificar a los oyentes. No, bueno, hoy me toca compartir, voy a preparar un palo para todos. Total, esta es la verdad. No, porque esa no es una edificación correcta, porque la motivación es la incorrecta. Entonces, la motivación correcta es, hoy me toca compartir algo, ¿con qué puedo edificar mi vida y la vida de mis hermanos? Si yo he entendido algo que mis hermanos no han entendido, buscar las formas, las maneras de que todos podamos entender, ¿sí? De que todos podamos alcanzar una medida de luz, una medida de entendimiento, porque todos también en algún momento hemos estado en tinieblas y alguien nos ha alumbrado con su luz y nos ha alumbrado en amor. Y parte del Dios que nosotros tenemos, la esencia de nuestro Dios es amor. Entonces Dios nunca va a establecer un sistema de verdad sin amor, un sistema que sea completa, porque si no la verdad por sí sola es legalista, o sea, como sistema como nosotros lo conocemos. Pero entender la verdad de Cristo y entender que la verdad no solamente es una realidad, no solo es un concepto, sino que es una persona en nuestra vida, nos tiene que llevar a edificar de una manera completamente diferente, a vernos a nosotros en esa verdad como parte del cuerpo de Cristo, como que usted no se pegaría a su propio cuerpo. Bueno, a menos que le guste el dolor, digamos, pero normalmente no nos pegaríamos cuando chocamos el dedito del pie ahí con la cama, no queremos morir del dolor cuando nos quemamos, cuando nos operan, como decía la pastora. El dolor que sentimos en alguna parte del cuerpo es como que se traslada a todo nuestro ser. Bueno, lo mismo nosotros tenemos que sentir con la iglesia. Nosotros no estamos para destruir la iglesia ni para maltratar la iglesia, sino que estamos para edificarla.
porque ese es el único ministerio, que todos los santos podamos ser edificados en esta verdad y en el amor, ¿sí? Por lo cual, dice el apóstol Pablo, sigan todo la verdad en amor. La verdad se sigue y se afirma en amor. ¿Hasta qué? Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Se lo puede encontrar en Efesios capítulo 4. Entonces, si la verdad como sistema de vida, como sistema operativo, como el espíritu de verdad, como usted le quiera llamar, como la vida de Cristo, como Cristo en nosotros, que es todo sinónimo, tenemos que dejar que nos calibre y comenzar a despojarnos del viejo hombre y a comenzar a vivir conforme a la naturaleza de verdad y de vida por la que hemos sido engendrados por el Padre Eterno. ¿Sí? La verdad es la que lleva a todos los santos y a la que lleva al cuerpo de Cristo a la madurez, como dice el apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto, que ese es el propósito eterno de nuestro Dios, que podamos edificar a nuestros hermanos y que podamos ser libres de la potestad de las tinieblas. Conocer ese sacrificio de Cristo nos hace entender que vivimos en una nueva realidad, una realidad que es esta verdad gobernante, que Dios está por sobre todo, está por sobre Satanás, está por sobre nuestras circunstancias, está por sobre todo lo que nos pueda pasar en la vida, incluso sobre nuestro pasado. Entonces Dios tiene el poder de transformarlo todo y atravesarnos sobre algo nuevo. Dios ya no, a mí les cuento algo así para que se rían un rato, de alguna manera yo a veces mi esposo es muy gracioso cuando da consejería, porque la gente normalmente que cuando va le quiere contar, digamos, todo lo que era su vida. Entonces mi esposo dice, no me cuente porque yo no quiero saber de su pecado, le dice. Pero ¿qué les dice? Yo no quiero saber del pasado, yo quiero contarte si vos, o sea, verdaderamente sentís que tenés que comenzar una nueva vida y querés vivir para Cristo. Yo quiero contarte lo que Cristo ha hecho por vos. Entonces, dejar de estar indagando tanto en nuestro pasado, en lo que ya se hizo, en lo que ya pasó, en lo que nos dolió, y comenzarnos a establecer sobre una realidad eterna. Hemos sido elegidos por Dios, hemos sido escogidos por Dios para expresar su vida, su naturaleza, para que el mundo le conozca al Padre, le conozca a Cristo por medio de nuestra vida. Esa es la misión. Si hasta ahora nosotros no sé para qué he nacido en la vida, y no sé para qué estaba acá, y no sé cuál es mi ministerio, y no sé cuál es mi don, bueno, yo le digo que la función que todos tenemos como iglesia es expresar a Cristo en esta tierra. Entonces, si no sabía para qué estaba, esta tarde se da por notificado de que fuimos creados, como dice el apóstol Pablo, para la gloria de Dios, para alabanza de su gracia. Y cuando usted busque la gloria y la gracia de Dios que se expresen por medio de su vida, seguramente va a encontrar dones, talentos, gente lo va a amar, gente lo va a resistir, como decía la pastora, como el apóstol Pablo. Hay gente que quizás se vuelva su enemiga porque usted le exprese la verdad o el pensamiento de Dios, pero hay gente que va a ser edificada. Y como decía el apóstol Pablo, en esto pensar, en todo lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es verdadero, en lo que es de buen nombre. Entonces, parte de esta verdad es establecernos sobre lo que Dios dice, que nuestro desafío en este tiempo sea ser amante de esa verdad y que esa verdad se vuelva una realidad en nosotros. ¿Sí? Sino que, como yo les decía, no solo saber que portamos una verdad, sino que Dios nos posicionó en ella, que Dios nos estableció en Cristo, que toda acta que nos era contraria la clavó en la cruz, y ni siquiera Satanás puede detener el propósito que hay con nuestras vidas, porque por sobre toda fuerza de las tinieblas, Dios está por sobre todo. Edificar y nuestra mente, nuestra vida y el cuerpo de Cristo sobre la verdad es comenzar a decir lo que Dios ya hizo y que está a favor de nosotros. Es comenzar a conocer todo lo que Dios puso a disposición de nuestras vidas, trayendo un sistema de vida gobernante, un sistema de vida y de verdad, que de eso se trata el Evangelio del Reino. ¿Sí? Que lo que transforma verdaderamente al mundo no va a ser de que nosotros salgamos con pancartas a decirle a la gente que cree en Cristo.
está bien, si lo quieren hacer, está buenísimo, pero yo siempre digo que más efectivo que los gritos o que más efectivo que los carteles es que seamos, como decía el apóstol Pablo, seamos cartas leídas, seamos verdad expresada en todo lo que hagamos, que la gente pueda ver la vida de Cristo operativa en nuestro ser. Así que bueno, eso tenía para compartir con ustedes. Estoy muy agradecida y bueno, quería orar por esta palabra para dar por finalizado y bueno, espero que hayan sido edificados. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso que nos permites compartir. Gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu está edificando nuestra vida, está edificando nuestro ser espiritual. Y nosotros en esta noche levantamos un clamor para ser una generación que camine conforme a tu verdad, ser una generación establecida en el reino, Señor, no en los engaños de este mundo, no en el ego, no en la fama, sino que seamos personas establecidas en la realidad que es Cristo. Que nuestros ojos sean abiertos, Señor, que nuestro entendimiento se abra para comprender las riquezas de tu gracia, para comprender ese llamamiento eterno, para que todo lo que hagamos, para que todo lo que expresemos, Señor, sea tu misma sustancia. Señor, que nuestra vida sea rendida a ti, que cada día podamos menguar y que tú crezcas, que sea tu naturaleza de vida, Señor, la que nos sustente, la que nos dirija, que el Espíritu de verdad nos lleve a conocer el corazón del Padre y a expresarte por donde quiera que vayamos, Señor, que esta tierra sea llena de tu gloria, sea llena de tu verdad y que podamos contagiar a otros, Señor, que podamos ser luz para otros, que podamos ser cartas leídas, que podamos ser la expresión de tu vida en esta tierra, que como generación no solo amemos la verdad en lo íntimo, sino que podamos expresarla donde quiera que nosotros vayamos, que seamos verdaderos adoradores, no simplemente porque cantemos una canción, sino porque a medida que caminemos esta tierra podamos reconocer que somos personas que portan la verdad, que expresan la verdad, Señor, que el mundo espiritual pueda reconocer que hay hijos obedientes, hijos nacidos de un nacimiento incorruptible, hijos con una vida indestructible, que no volverán al pasado, que no volverán a las tinieblas, sino que son establecidos en una nueva realidad, en la realidad de Cristo, sentados en lugares celestiales, con conflictos, con circunstancias como las tenemos todos, pero que vamos a resolverlo desde el lugar en donde tú nos sentaste, desde tu perspectiva. Señor, que en esta noche podamos morir a las perspectivas personales, que podamos morir, Señor, a los puntos de vista para enfocarnos, Señor, en el único punto de vista que nos tiene que importar, que es tu pensamiento, tu corazón, tus palabras, que tus palabras se vuelvan vida en nosotros, Señor, que tu palabra sea el tesoro de nuestro ser, en todo lo que hagamos, en lo que pensemos, porque sabemos que solo tú, Señor, tienes planes de bien para nuestras vidas, para tus hijos, para esta generación. Señor, nosotros queremos apropiarnos de toda esa verdad y queremos expresarla en esta tierra. Queremos dar a otros de todo lo que tú nos has dado, Señor. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Muchos quizás, como Pedro, no podemos tener plata ni oro, Señor, pero lo que tenemos damos, y lo que damos es vida de Cristo. Señor, oro por esta generación, que sea una generación que establezca a otros en tu realidad, en el reino, Señor, una generación desinteresada, llena de tu Espíritu Santo y de verdad, con sabiduría y de buen testimonio, que donde quiera que vaya sea un estandarte de Cristo en esta tierra. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por tus hijos, Señor, gracias por tu iglesia, gracias por este cuerpo maravilloso del Señor, por ser parte de él, Señor. Padre, bendigo la vida de mis hermanos y te doy gracias por poder haber estado con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremenda exposición de la palabra. Yo creo que coincidimos todos en este punto de cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha edificado y cómo Dios expuso su palabra, ¿no? Y esa palabra nos alumbra. Creo que estamos más que bendecidos y por tener a Cristo, y cómo Cristo también se va revelando. Creo que allí lo que decía Andrés,
de que la porción de Cristo, de que se revela a cada uno, es la que de alguna manera uno da a conocer, y estamos honrados por eso, ¿no? Honrados por poder ver algo que me quedaba ahí de lo que decía, que la verdad nos va a hacer más exactos, y creo que eso es muy preciso para nosotros, y necesitamos que la verdad sea revelada para ser más exactos. Y otra cosa también que también me quedo yo para poder seguir también profundizando en esto, que podamos ser amantes de su verdad, pero también que haya un compromiso y una responsabilidad de expresarla, de enseñarla, de transmitirla, y de todo lo que eso representa para el Señor, ¿no? Y fue algo, bueno, yo me regocijo en el espíritu, en todo mi ser por esta palabra, y que sea un tiempo de reconciliarnos con la verdad, que haya momentos, como decía, en nuestro caminar. André decía que uno muchas veces se desalinea, pero el espíritu de verdad está en nosotros, y ese espíritu es el que nos reconcilia y nos vuelve otra vez a poner ahí en sintonía, en una frecuencia correcta con la verdad, porque el propósito no es separarnos de Dios, sino justamente vivir en Cristo. Bueno, yo tengo acá todas mis anotaciones. Perdón, te interrumpo ahí un poquito, pero qué bueno es eso, digamos, el punto que decías, porque yo pienso de que es importante entender que mientras nosotros estemos en este cuerpo, siempre vamos a tener errores, pero es importante entender de que Dios no se aleja de nosotros, sino que Él, por medio de su Espíritu, como vos decías, nos vuelve a alinear, nos vuelve a calibrar, y a que esos momentos, digamos, que son difíciles para todos y que todos hemos atravesado, tenemos que tener la certeza de que Dios nos ama y por eso nos ha sellado, y no dejarnos alimentar por pensamientos de culpa o por pensamientos de las tinieblas, sino que podamos ser alimentados por los pensamientos de Dios, que Él quiere nuestro bien y que quiere que seamos más exactos cada día, y por eso conocer su verdad nos va a traer libertad y nos va a establecer sobre una realidad completamente diferente. Así que bueno, eso. Amén. Saludo a todos. Amén, gracias, André. La verdad es que hoy hemos sido bien alimentados, y algo decía ahí de la verdad, que es un alimento para nosotros, y creo que hemos sido bien alimentados porque la palabra fue trazada en verdad. Así que hoy termino bendecido, y creo que la palabra nos va a llevar, como bien decía André, a la madurez, que la verdad del Señor nos lleve a ese estado de madurez que es en Cristo. Y bueno, todo esto, todas las recomendaciones de la palabra, dejar el pasado atrás y establecernos en una realidad presente y eterna. Por eso oramos y que sea un tiempo de verdad expresada en cada vida, que cada vida pueda expresar la verdad del Señor, pero esto es un asunto de naturaleza. Es algo que nos quedó claro, que nadie va a poder dar fruto de una vida justa y piadosa si no es por la naturaleza de Cristo y por el Espíritu de verdad. Muchísimas gracias, André. Creo que vamos a tener mucho para trabajar en los próximos días, todos. Así que vamos a hacer como los de Berea, nos decías vos, que vayamos a la Escritura, que podamos estudiar, que seamos apasionados y amantes de su verdad, porque hay una asignación, que es enseñar la verdad. Y la única que puede enseñar la verdad es la iglesia. Eso ya el Señor lo ha definido, por eso estableció su iglesia, para que la iglesia enseñe y transmita la verdad. Así que creo que en nombre de todos hablo. Pero muchísimas gracias, y creo que, como siempre digo, en estos encuentros en donde hemos sido bendecidos, creo que no va a ser la última vez, así que estaremos en contacto para otras reuniones de enseñanza, porque necesitamos seguir creciendo. Y bueno, eso nos quedó también muy claro. Vamos todos a la madurez y vamos a ser enseñados. Corazones humildes para seguir aprendiendo. Nadie tiene toda la revelación de la verdad, sino que cada uno manifiesta de la porción de Cristo. Así que bendecimos la vida de Andrea, oramos por ella, por su familia, por José, por
toda su familia, su casa y todo lo que Dios le ha encomendado para sus vidas. Así que fue todo un honor y un placer. Nos hemos sentido más que bendecidos. Muchísimas gracias. Y bueno, a los jóvenes, espero que también puedan trabajar en la palabra. Miremos cómo sobreedificamos cada uno en lo que se nos ha enseñado, en lo que hemos oído, y atendamos con diligencia, dice la palabra, y podamos cavar y ahondar en esto para establecernos en el fundamento que es Cristo la roca. Así que muchísimas gracias a todos también por estar. La sala queda abierta. Saludo a todos los que también nos estaban viendo por Face. Allí nos mandaron saludos. La pastora Analía Luna nos mandó saludos. Bueno, Josecito, José, nuestro pastor Cribas, y bueno, varias personas estuvieron saludando allí por Face, compartiendo la transmisión, mientras nosotros estábamos aquí en esta sala privada. Pero bueno, esto se abrió para que otros también puedan oír y escuchar la palabra de verdad. Así que recuerden, mañana tenemos reunión a las 18 horas. Están obviamente todos más que comprometidos e invitados. Y a su vez, el día martes vamos a tener nuestra reunión por Facebook en vivo, ¿sí? Como todos los martes, a las 21 horas va a estar ministrando la palabra nuestro apóstol. Así que todos seguimos alineados a la verdad, todos seguimos profundizando en este tema, amantes de su verdad, pero que ahora ya no quede solamente en amarla, sino que hemos sido desafiados a enseñarla. Así que allí tenemos un paso más. Todos nos vamos a ir preparando para ser más exactos y trazar la palabra, como decía el apóstol. Así que los esperamos a todos, inviten, conecten, y bueno, gracias a todos los que nos vieron. Y bueno, por sobre todas las cosas, André, un privilegio como siempre. Estaremos en contacto seguramente para seguir edificándonos y edificando al cuerpo de Cristo. La sala queda abierta.